Muchas gracias. Buen día a todos, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno verles a todos ustedes. Vamos a tener un tiempo para compartir, para tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Soy muy gozoso también. Vi las fotografías que envió el hermano Félix del culto de la iglesia de Saltillo. Entonces me siento muy feliz que Dios está trabajando allá. Tan como anillo al dedo, ¿no? Le quedó a la familia de la hermana Claudia y Félix y estamos agradecidos. Oremos por la iglesia allá. Vi, no sé quién va a compartir, pero vi ahí al hermano Andrés, y Andrés es el hijo del pastor Pablo Shin, que ahora está viviendo allá. Y pues bueno, pues estemos orando por la iglesia de allá y que Dios abra muchas iglesias más pronto. Esta generación del seminario que sale, pues será necesario enviarlos a más lugares a compartir el evangelio. Por eso nosotros debemos orar y también me siento agradecido porque creo que Dios a la iglesia de Guadalajara quiere usar para que por medio de ella se abran muchas sedes, muchas iglesias. Amén. Que alrededor aquí, Colima y otras regiones, ya también está en la mira Sonora y otras ciudades, otros municipios que se pueda abrir la iglesia allí. Entonces, oremos y vivamos para el evangelio. Bueno, hermanos, vamos a ver en la Biblia San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7. Y vamos a ver en el versículo, desde el versículo 1 vamos a leer. Dice así, San Marcos capítulo 7 desde el verso 1 dice: los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre,
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hasta ahí. Bueno, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso quiere decir que nosotros no vivimos analizando qué está permitido o qué no está permitido según la ley, sino que nosotros vivimos recibiendo el corazón de Dios, que es muy diferente. Nosotros analizamos si algo corresponde con la voluntad de Dios o no en cada paso, en cada momento. Para nosotros es muy importante estar conectados con el corazón de Dios y que el corazón de Dios fluya a nosotros. Porque con Dios no se trata de lo que la ley permite o no permite. Con Dios se trata de que podamos recibir el corazón. Un día el pastor me enseñó, la vida de fe es recibir el corazón. ¿Qué es la vida de fe, hermanos? Recibir el corazón. Estábamos construyendo y obviamente yo estoy bajo su guía y más en el trabajo de la obra de la construcción estoy subordinado a Él. Yo debo recibir el corazón de Él, cómo Él quiere las cosas. Un día vio unos detalles en unas fotografías que le envié y me mencionó, mira, esto que está hecho no me agrada, está mal. Y entonces para mí eran detalles insignificantes, apenas estábamos con la obra gris, pero él me estaba mencionando algunos detalles que según mi punto de vista eran ya de los detalles, de los acabados. Y yo le dije, sí, pastor, así es, estas cosas vamos a cambiar, no se preocupe. Luego me mencionó algo y me dijo, tú no tendrás que ver la construcción, la obra con tu vista, sino tendrás que ponerte mis ojos y tendrás que supervisar con mis ojos. Y yo dije, ay, Dios mío, eso para mí era un poco complicado porque entre sus ojos y mis ojos hay una gran diferencia, ¿no? Entonces para mí ponerme sus ojos eso es creo que lo que más trabajo, lo más complicado para mí que aprendí durante el tiempo de Ciudad de México. Él a menudo me salía por las noches a hacer inspección y me decía, a ver, ven acá. Y yo iba, sí, pastor, ¿qué tal? Bien, mira, ¿qué ves ahí? Y yo, ya sabía, algo está mal, pero yo no lo logro percibir. Y le daba y calentaba mi cerebro para ver, me ponía los rayos X, trataba de ver cuál es el problema. Y dice, ¿de veras tú no puedes ver lo mismo que yo veo? No, pastor, ay, Dios mío, dice, hay una diferencia grande. Y ya me decía, mira, esto está chueco, esto está mal, esto tiene diferente color, tiene que ser del mismo estilo, aquí. Y ya cuando de repente veía, sí, era la verdad. Muchas cosas, muchos detalles que cuando yo veía ya con sus ojos me daba cuenta, está muy distinto, muy diferente y hay muchas cosas que corregir. Pensé en mi corazón, cuando Él nos ve, ¿cómo nos verá a nosotros? Seguramente cuando ve mi corazón, encontrará infinidad de cosas que yo ni puedo ver. Así es la vida de fe. Ese día él me dijo sobre la foto que le envié de los baños cuando estaban quedando terminados y me dijo, esto no me agrada, no me gusta, ponte mis ojos para trabajar. Eso es lo que yo estuve aprendiendo. No puedo decir que lo aprendí realmente muy bien, que digamos, pero un poquito. Un día hicimos la oficina que está hasta arriba del edificio de Jerusalén. Cuando pusimos el piso, yo revisando varios estilos de pisos estilo de madera, ¿no? Como tipo duela de madera, pero es cerámico, solamente que emula la madera, muy bonito. Por cierto, conseguimos un muy buen piso a muy buen precio, ¿no? Y cuando lo vimos que el estilo que estaba, pues por decirlo así, como de moda, no era respetar algún tipo de líneas como con un patrón, sino más bien que el patrón a propósito se viera como roto para que se viera más natural. Ustedes ven, todos los pisos cerámicos tienen unas líneas, ¿no? Y siempre deben respetar un patrón. Pero en el piso de madera hay un estilo muy de moda, tratar de romper ese patrón para que no se note que es piso cerámico, sino que se vea como madera natural colocada en duela. Y entonces yo le dije al evangelista que estaba trabajando, que se hizo un experto colocador,
el evangelista Benjamín Bautista. Bueno, eso digo yo, los hermanos arquitectos, ingenieros, quién sabe qué, cómo pensarán, ¿no? Algún maestro trabajador, quién sabe qué pensará, pero aprendió. Y entonces yo le dije, ponlo de esta manera, y él me dijo, ¿seguro? Le dije, sí, mira, en las fotos se ve muy bonito. Ah, está bien. Pero sin estar terminado, de repente el pastor subió a ese piso. Cuando vio las líneas sin orden, entonces el pastor se asustó, se molestó. Rápidamente le reprendió. Están desperdiciando el material, están haciendo doble trabajo. Eso no se hace así. Las líneas llevan un patrón. ¿Cuál es el patrón de estas líneas? Ah, pastor, precisamente el patrón de estas líneas es que no parezca que tengan patrón. No, ¿cómo puede ser? ¿Quién te dijo? Benjamín. Pero Benjamín, ¿qué sabe del trabajo? Y me llamó por teléfono. ¿Qué hiciste? ¿Por qué dijiste esto? Desde ahora ni una cosa sin que pase por mi autorización pueden decidir. De hecho es así. Sí, pastor. Pero yo le dije, pero pastor, le dije, ese estilo es muy bonito. Usted me dijo que pues que nosotros viéramos, ¿no? Y ahí estoy discutiendo con él. Él está bien molesto por ver pues que el material se está desperdiciando, que se está haciendo doble trabajo, que se está tardando por este asunto y pues no está bien hecho. Y entonces, pero según mi punto de vista, está bien hecho. Y entonces, no, pastor, pero a ver, mándeme fotos para ver cómo lo estaba haciendo. Yo había salido a comprar algunas cosas, precisamente materiales para el trabajo. Pero yo estoy discutiendo con el pastor. Y entonces él me dice, está mal hecho. Y yo, no, pastor, está bien hecho. Que está mal, que está bien, que está mal. A ver, todavía él accedió y me dijo, a ver, mándame fotos de tus diseños, de lo que tú viste. Le mandé las fotos. Y yo dije, no, ya con estas fotos él verá que no estoy haciendo nada raro, ¿no? Pues que es así. Y al final me dice, según mi punto de vista, se ve feo. Y entonces yo dije, y dice, aunque parezca que no tienen patrón, solamente que no es un patrón regular, es un patrón irregular, pero se repite cada ciertas líneas. Eso sí es la verdad. Y entonces yo dije, sí, pastor, pero así le estaba haciendo, así no le estaba haciendo. Y ahí empezamos otra vez. Entonces, de repente, yo estaba lleno de mi justicia, lleno de mi razón. Cuando llegué al lugar y me dijeron que el pastor Benjamín Bautista, había quitado todo lo que ya había puesto para volverlo a poner correctamente. Y yo dije, no, y me espanté, y me enojé, y también de todo lo que se puede, ¿no? Fui con el pastor, y el pastor que me contestó me dijo, la vida de fe es, ¿qué? Si no sabes recibir el corazón, no sirve de nada que sepas algo. Entonces yo me quedé sorprendido, solo con esa palabra me quedé muy sorprendido, porque es la verdad. Yo no estoy allí para aprender arquitectura, diseño, para aprender o para trabajar en construcción. Yo estoy allí ¿para qué? Para aprender la vida de fe. ¿Y la vida de fe qué es? Entonces, ¿de qué sirve tener la razón si no se recibe el corazón? Y además, él me mostró, todas las fotos que yo le mandé, diseño, sí tenían un patrón. Solamente que era un patrón que no parecía, pero ahí estaba. Entonces, en realidad, en mi gran ignorancia, yo estaba neciando y discutiendo. Pero lo más importante de la vida de fe no es otra cosa, sino aprender cuál es el corazón de quien me envía. ¿Quién nos envió a nosotros, hermanos? Jesucristo, ¿no? ¿Pero nos envió Él directamente? Hace poco platicaba con los ministros sobre tema de doctrina. Y ellos me preguntaban, el evangelista Jonathan, el evangelista Juan Ramón, me consultaban sobre por qué nosotros decimos que los apóstoles son los 12 apóstoles. Yo le dije, no lo decimos nosotros, la Biblia lo dice. Ah, pero entonces, ¿hay más apóstoles aparte de ellos? Le dije, el título que les pongan no importa. Si les ponen apóstol, si les ponen pastores. En la misión no usamos más el título apóstol, porque para no confundir,
Hay los 12 apóstoles, porque la Biblia dice que estamos establecidos sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Cristo el principal fundamento, pero los apóstoles son los enviados, quienes directamente de Cristo recibieron su corazón, ¿no es así? Por eso los apóstoles y los profetas, quienes directo de Dios recibían, ellos dictaron doctrina, dictaron la Biblia, ¿no es así? Ellos son los que pusieron el cimiento, el fundamento. Y todo lo demás está levantado sobre eso. Nosotros no volvemos a echar otro cimiento. Nosotros no volvemos a levantar otro cimiento. El que está puesto, ese es. Y sobre ese cimiento nosotros sobreedificamos. Entonces todos nosotros al final ya ninguno tuvo el trato directo con Dios, ¿o sí? Todos fuimos sobreedificados sobre los que tuvieron el trato directo con Dios. Es por eso que el apóstol Pedro, cuando iban a nombrar a un apóstol para sustituir a Judas, porque ellos sabían, tienen que ser 12, ¿no? Y está profetizado que uno debe cubrir el lugar de Judas precisamente para que seamos los 12 apóstoles. Entonces Pedro en el libro de los Hechos aparece que echando suertes eligen, pero él establece una norma. ¿Se acuerdan qué norma era? De los que caminaron con el Señor desde el principio junto con nosotros, quienes recibieron directamente de Jesucristo. Y nombraron a 2. Uno de ellos, Matías. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Echaron suertes y cayó sobre Matías, porque según el punto de vista del apóstol Pedro en ese momento, pues lo importante era que hubieran caminado con Jesús. Ya de entre ellos el que saliera, vamos de gane, ¿no? No sé, bueno, yo sí sé, sí me imagino de dónde él se imaginó que echando suertes podían elegir al 12º apóstol, cosa que no está respaldado en la Biblia para nada. Él de repente en la emoción de ir adelantando mientras venía el Espíritu Santo dijo, pues mientras vamos nombrando al 12º apóstol, imagínense, no ha caído el Espíritu Santo, pero ya quiere nombrar al 12º apóstol. Y entonces en la Biblia parece que echando suertes nombran a Matías. Queda, ¿no? Matías. Pero hago una pregunta, ¿Matías es el sustituto de Judas? ¿Es en realidad el 12º apóstol? Bíblicamente no podemos comprobar nunca que Matías sea de los apóstoles. Seguramente fue un gran siervo de Dios, seguramente sirvió al evangelio, sí tuvo el trato directo con Dios. Pero es que ellos tenían muy fuerte esta norma porque es importante. Los que van a ser el cimiento, los fundamentos, los profetas y los apóstoles, ¿no? Pero estos no son cualquier apóstol de cualquier era, son aquellos que directamente con Cristo han caminado, han podido recibir de Él el evangelio. ¿Para qué? Para que tengamos seguridad que estos fundamentos que nosotros, sobre los cuales nos establecemos, fueron dictados ¿por quién? Por Dios, por Jesucristo. De parte de Dios el Padre, de parte de Dios, ¿no? la deidad completa, los profetas en el Antiguo Testamento. Y de parte del Señor Jesucristo, el Hijo enviado aquí a este mundo, los apóstoles. Ambos conformar el testimonio fundamental de lo que es la iglesia y nuestra fe. Amén. Y entonces, estos apóstoles son muy diferentes de cualquier otro apóstol que se nombre en cualquier otro lugar. El 12º apóstol no era Matías, obviamente. ¿Era el apóstol quién? Pablo. Creo que la Biblia misma se encarga de confirmarlo. Cuando casi todo el Nuevo Testamento está escrito a través de él, ¿no es así? Por cartas del apóstol Pablo. Es más, hay toda una sección bíblica. En el estudio de la Biblia se divide por secciones, ¿no? Están los profetas mayores, menores, están los libros poéticos, ¿no? Los de sabiduría, están los históricos, está la Torá, está ya entrando al Nuevo Testamento, están los evangelios, las cartas paulinas, ¿no? Del apóstol Pablo, y bueno, y el Apocalipsis. Las epístolas, pero dentro de las epístolas, las más trascendentales o las que más abarcan de la Biblia, el apóstol Pablo. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, ¿a quién Dios respalda como aquel que realmente se convirtió en el que dirigía la obra misionera por todo el mundo?
en el libro de los Hechos, como si se tratase de una cámara, empieza enfocando en los apóstoles, especialmente Pedro, ¿no? Pero vemos cómo la cámara de la Biblia de repente voltea a un joven llamado Saulo, que al principio aparece como un perseguidor, pero que con el avance de la película de repente se convierte en el centro de la obra de Dios en el mundo. No es que Pablo sea el centro, sino que Pablo se negaba a sí mismo más que todos los otros, por eso en él Dios se manifestaba más poderosamente. Alguno dirá una explicación muy humana, es que el escritor del libro de los Hechos, ¿no? Marcos, seguramente estuvo más con Pablo que con los demás. Bueno, es una explicación muy humana, sin tomar en cuenta que realmente el guión lo pone el Señor, la inspiración la pone el Señor. Y bueno, no solamente en el libro de los Hechos, sino todo el compendio de las cartas, la mayoría de él. No el único, tampoco es el único. Pero el apóstol Pablo claramente en la Biblia viene a ser el apóstol que sustituye a Pedro. Claramente no era Matías. Pues alguna vez un pastor discutió conmigo este tema. ¿Cómo te atreves a negar lo que el apóstol Pedro estableció? Bueno, es que si tengo que escoger entre lo que el apóstol Pedro estableció y lo que Dios estableció, tengo que creer en lo que Dios estableció, ¿no? Pedro también respalda en sus cartas que el apóstol es Pablo. Y también no hay 13 apóstoles, no son 14 ni 15, son 12 apóstoles. ¿Cuáles serían esos 12 apóstoles? ¿Matías estaría entre ellos? La Biblia no respalda más de 12 apóstoles. Pero algunos tienen una línea de pensamiento que proviene del libro de Efesios, en donde dice la Biblia que Dios estableció 5 ministerios, ¿no es así? Uno de ellos es apóstoles, luego los profetas, evangelistas, pastores y maestros. No están en orden de importancia, porque todos son igual de importantes para Dios. Y entonces de aquí algunos sacan y tienen la idea no equivocada de que aún continúa habiendo un ministerio apostólico, un ministerio pastoral, así como lo hay de evangelismo, también profético y de todos los demás. Algunos interpretan, aquí perdón que les esté un poquito explicando sobre teología, pero es importante. Algunos interpretan que dice apóstoles refiriéndose a los 12 apóstoles y que o sea, que Dios está hablando de cómo estableció fundamentos para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero no quiere decir que estos ministerios tengan que estar siempre, sino lo que está mencionando es cómo a través de estos ministerios Dios estableció su iglesia. Y cuando dice los profetas, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento y los grandes profetas bajo los cuales, sobre el fundamento del cual está establecido hasta el mismo Cristo. Porque Cristo todo lo que dijo e hizo cumple con los fundamentos de los profetas, ¿no es así? Se sujeta a los profetas. Por eso comprobamos que Cristo es verdadero, porque cumple todo perfectamente conforme a los profetas. Cristo no se testifica a sí mismo. Cristo comprueba que lo que los profetas decían era verdad y que lo que los profetas decían comprueba que lo que Cristo hizo era verdadero. Son testigos uno del otro. ¿Hasta aquí estamos claros? De esa manera, los profetas establecieron un fundamento y sobre ese fundamento podemos comprender que lo que hizo Cristo es perfecto. Y también los apóstoles que establecieron el fundamento de la doctrina de la iglesia y de la fe del evangelio comprueban perfectamente que lo que dijo Cristo era verdadero. Ellos también, por lo que dijo Cristo, están comprobados que son verdaderos. Entonces se testifican el uno al otro, se comprueban el uno al otro, los apóstoles. Y después los evangelistas que van predicando lo que los apóstoles y lo que los profetas nos enseñaron, lo que Cristo vino a hacer por nosotros, ¿no? Los evangelistas, los pastores para ministrar las iglesias que se levantan y los maestros para enseñar sobre la vida de fe. Entonces, no quiere decir que todo el tiempo siga habiendo profetas y apóstoles. Esto es una línea de pensamiento, no estoy diciendo que nosotros creemos así. En ese sentido, nosotros somos un poco más equilibrados. No nos atrevemos a inclinarnos hacia uno u otro.
Yo no niego que haya siervos de Dios que levanta. La palabra apóstol que significa enviado. ¿Qué significa apóstol? Enviado, representante, alguien que no habla de sí mismo, sino de alguien que le envió. El que expresa, el que expone lo que aquel que le envió le mandó a exponer, ¿no? A representar. Esa es la palabra apóstol. Y en ese sentido, ¿quién no sería un apóstol? En ese sentido, un ministerio apostólico sería el de un siervo que no representándose a sí mismo. Si nosotros vemos cómo trabajaron los apóstoles, cuidando la doctrina, cuidando la iglesia, por todo el mundo predicando el evangelio, mientras iban cuidando que la iglesia creciera sanamente, estableciendo pastores y estableciendo ancianos en las iglesias que las cuidaran y les ayudaran a crecer en la fe. Estos siervos quienes dirigían, ¿no?, varias sedes de la iglesia y que levantaban otras iglesias nuevas y también levantaban y enviaban ministros para dirigir aquellas sedes para que todas estuvieran bien conectadas, bien alimentadas. Estos podríamos llamarlos ministerio de apóstol. Y también podríamos pensar en los profetas. En la Biblia sí habla de profetas en el Nuevo Testamento. Y dice que en la iglesia de Antioquía, cuando el apóstol Pablo estaba siendo discipulado, porque no crean que el apóstol Pablo surgió de una flor y salió como apóstol, ¿no? Fue discipulado también. Y dice que había profetas en Antioquía en aquellos días. Pero los profetas que habla en el libro de Corintios son muy distintos que un profeta del Antiguo Testamento. Entre los profetas mayores y menores de la Biblia, ellos dictaron, ¿no? Dictaron las palabras de Dios, o más bien Dios les dictó sus palabras y establecieron algo fundamental, una línea, una doctrina, una fe fundamental. ¿Me explico? Cimiento. Pero los profetas que aparecen en el Nuevo Testamento, aparecen incluso en una ocasión estorbándole al apóstol Pablo para que Pablo no fuera a Jerusalén y diciéndole que no fuera para allá porque ya sabía lo que le iba a acontecer si iba para allá. Pero fíjense cuánta diferencia hay entre los profetas del Antiguo Testamento, que su palabra era absoluta, porque Dios estaba hablando, a estos profetas que le hablan al apóstol Pablo para que no vaya a Jerusalén. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Que fuera. ¿Me explico? Ellos podían discernir, podían entender que qué cosas estaban aconteciendo, qué cosas pasaba, pero no son como los profetas del Antiguo Testamento. ¿Me explico? Son profetas muy diferentes. ¿Qué es el profeta sino el que habla en nombre del Señor? Y en la Biblia dice, los profetas se sujetan a los, ¿sí saben? Los profetas se sujetan a los profetas. En el libro de Corintios, el apóstol Pablo, viendo que había muchos que presumían del don de profecía y muchos que presumían de diferentes dones, les dice, claro, qué bueno, cuando alguien tenga profecía, levántense los demás, oigan y juzguen. ¿Por qué había que juzgar? Porque no son como aquellos profetas, los que hablaban en el nombre del Señor y todo lo que decían no había ni que juzgarlo, había que seguirlo, ¿sí o no? Estos profetas quedaron escritos y sus palabras quedaron documentadas porque son fundamento de nuestra fe. Pero aquellos nuevos profetas, ninguno de sus escritos quedó fundamentado no quedó escrito como un fundamento de la iglesia, como un fundamento de la fe. ¿Por qué? Porque ellos se sujetan a los profetas. Ellos están establecidos sobre los profetas. Ellos no son profetas que podamos decir que sean fundamentos o pilares de nuestra fe. A ellos, como dijo el apóstol Pablo, cuando uno se levante, el otro, los demás siéntense, juzguen. Y si alguno se cree espiritual, les dice, vea que lo que les digo son mandamientos del Señor, les dijo. ¿Y qué quiere decir juzguen? Él dice, porque todos los profetas, ¿aquí lo pusieron? No. Todos los profetas deben sujetarse a los profetas. ¿Qué quiere decir? También él dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien. ¿En qué? ¿Lo tenemos ahí?
y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Me explico cuál es la gran diferencia? Ahorita si hay algún apóstol puede escribir un libro de la Biblia y decir, intégrenlo porque yo también soy apóstol, ¿así? Puede decir, yo tengo otra doctrina nueva, Dios me la acaba de revelar. De repente existen doctrinas que clasifican a los ángeles en jerarquías y hasta nombres de ángeles que ni aparecen en la Biblia se inventan. De repente existen supuestos apóstoles que se inventan profecías que no aparecen en la Biblia. De repente existen supuestos profetas y apóstoles que tienen unas revelaciones de las que la Biblia no habla nunca. Y entonces te establecen un montón de enseñanzas acerca de cómo son los cielos, cómo será el paraíso, cómo será el reino de los cielos, de qué cosas se mueven en el mundo espiritual, cosas que la Biblia no enseña. La Biblia solo dice que confiemos en Cristo. Y entonces estos grandes libros como Buenos Días, Espíritu Santo y todos estos grandes libros que hablan de supuestos grandes profetas y apóstoles que de repente se inventan cosas que no aparecen en la Biblia, que la Biblia no enseña así, hay que tener mucho cuidado. Esto no es profecía, esto no es un apóstol como el tiempo de los profetas y los apóstoles que son fundamento. ¿Lo pusieron? No. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Todo lo que se edifica encima de los cimientos está sobreedificado en los cimientos. ¿No es así? Pero la base sigue siendo la misma base. Nadie la puede cambiar, nadie la puede modificar. En el libro de Corintios dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Si sobre este fundamento cada quien sobreedifica, mire cómo sobreedifica. Entonces, si hubiera algún apóstol en este siglo, tendría que estar sujeto ¿a quién? Pues a los apóstoles que ya fueron los 12 apóstoles. No hay otros más como ellos. No hay otros más que directamente por Cristo fueron enviados. Por eso nosotros no debemos poner ni inventarle cosas, salvo que estén fundamentadas en los cimientos. ¿Me explico? Aquí está. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Hay o no hay apóstoles en este siglo? Bueno, definitivamente hay siervos. Yo pienso cuando miro al pastor Pablo Shin, claro, él es como un apóstol. Por todo el mundo va predicando el evangelio y también va viendo para que la iglesia crezca y se abran nuevas iglesias, cuida de los ministros establecidos, incluso hay rotación y los envía de aquí a para allá. Cumple con la forma de ministrar del apóstol Pablo, ¿no? Cuando nosotros miramos, sí, su ministerio se parece en el sentido de que sigue la línea de él, pero ojo, sigue la línea de él, no se inventa su línea. Y aunque el pastor Pablo Shin pueda escribir muchos libros y pueda tener muchas predicaciones y pueda darnos muchas revelaciones y también pueda compartirnos muchas profecías de cosas que Dios le enseña que va a hacer en la iglesia y en el mundo. Porque Dios sí da, ¿no?, revelación a sus siervos. Pero esto nunca será incluido en el canon bíblico. Porque los espíritus de los profetas, o sea, Él solamente hablará de lo mismo que ya está fundamentado. ¿No es así? De lo mismo, del cimiento que ya está echado. Entonces, esto es lo que pasa. Que aunque nosotros podamos tener un ministerio que siga una línea, que siga una misma formación, pero siempre estará levantado sobre lo que ya estaba puesto. Si no, podremos entender que es falso. Si le quieren nombrar, pero nosotros en la misión no decimos apóstol. El pastor Oxopar, ¿qué me dicen de él? Y el pastor Oxopar estableció cuántas iglesias, cuántos siervos, por todas partes, por todo el mundo va. Además la iglesia sigue creciendo y él es el que más pelea, ¿no?, para que la iglesia se mantenga pura. ¿No se parece su ministerio al de un apóstol? Podríamos decir que es un ministerio de apóstol, mas nosotros no le llamamos apóstol, nosotros le llamamos pastor Oxopar. ¿No es así? Es nuestro pastor. Pero nosotros podemos entender que Él es verdadero porque Él nos enseña ¿qué? Lo que está ya escrito de los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Así que no será igual.
Aunque hay apóstoles, aunque hay profetas, no será igual que aquellos profetas que nos dejaron echado el cimiento de Cristo, que escucharon directo de Dios. Nosotros, perdónenme, pero nosotros no escuchamos directo de Dios. Nosotros escuchamos por la palabra de Dios de los que escucharon directo de Dios. Por eso, yo no dudo que alguno pueda de repente oír en el corazón de Dios. Dios le puede hacer sentir el corazón de Dios. Yo no dudo que alguno pueda experimentar alguna cosa sobrenatural. No lo dudo. Pero los espíritus de los profetas están sujetos a los. De repente Dios me habla y me dice, te revelo que ahora los hermanos tienen que dar una ofrenda para tu coche. Porque el siervo tiene que andar en buen coche, ¿no? La Biblia dice, cuidado con esto. ¿Por qué dice la Biblia cuidado con esto? Porque está escrito, ¿no? En el libro de Efesios, precisamente. El libro de Efesios es un libro que nos habla mucho sobre la iglesia. Ustedes quieren aprender sobre la importancia, el propósito, el centro de la iglesia, lean el libro de Efesios. Y en el libro de Efesios menciona que en otro tiempo nosotros vivíamos en la potestad, conforme a la potestad del espíritu de la potestad del aire, haciendo caso de, dice, de los pensamientos, de la carne y de los pensamientos. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Entonces, ¿cuál sería la voz que sale del aire? Una voz que yo escucho en el aire, ¿de quién sería? ¿De Dios? Ojo, no estoy diciendo que Dios no nos puede hablar, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Pueden buscar ese versículo, por favor? Así lo van a encontrar. Palabra profética más segura, la cual hacemos bien, ¿en qué? Precisamente el apóstol Pablo lo dice por eso, porque ya desde aquel tiempo había muchos que se emocionaban. El Señor me dijo, el Señor me mostró, yo vi, yo soñé. Bueno, piénsate bien. Tu sueño, tu sentir, la voz que oíste, ¿se conforma a la voluntad de Dios? ¿Eso yo cómo lo puedo saber? Muy sencillo. Vayan a los fundamentos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Dice la Biblia. Ya lo encontraron. Tenemos también, pueden poner desde el versículo anterior. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo, ¿sí? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Eso, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, sino porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia. ¿Ese es el que sigue? ¿Sí? Creo que cambiamos de capítulo, ¿no? Bueno, entonces el anterior. O sea, el anterior es el libro anterior, ¿verdad? Pero también pongan el libro y versículo. Esta ya cambia de carta. Bueno, el versículo anterior, si lo pueden poner otra vez, por favor. Ya se cuatrapeó ahí el... Entonces dice, esta palabra profética, nosotros hacemos bien, ¿en qué? Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el mismo apóstol Pedro está diciendo, yo no me invento nada. ¿El Señor Jesucristo algo habló que Él hablara diferente que lo que estaba escrito? Ni siquiera Él, siendo el Cristo, ¿no? Él que podía escribir todo de nuevo si quiere, porque Él es el Cristo, pero no lo hizo para que nosotros tuviéramos en qué pudiéramos confiar y basarnos. ¿Se dan cuenta? Si yo fuera incongruente con lo mismo que yo
dicté y con lo que estaba escrito acerca de mí, nadie podría jamás confiar en mí ni en Dios. Dirían, ay, ese Dios tan incongruente, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en Él? ¿Cómo podemos saber que Él es el Cristo? ¿Cómo podemos distinguir? Pues perfectamente toda la Biblia se concuerda. Toda la Biblia tiene coherencia. Entonces, por eso es muy importante que nosotros al pensar en un apóstol, en un profeta de esta época, nosotros lo juzguemos. Esto no lo digo yo. Dice la Biblia que nosotros debemos juzgar y entonces determinar, ¿realmente se sujeta a los profetas? ¿Realmente está sobre los fundamentos? Entonces sí. Pero, ¿qué profetas? ¿Qué fundamentos? Si hoy todo el mundo dice que es profeta, si hoy todo el mundo dice que es apóstol. Por eso la Biblia nos habló del fundamento de los profetas y los apóstoles, que no son cualquiera que surgió por ahí, sino son los 12 apóstoles y son los profetas que nos hablaron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Me explico? ¿Queda esto claro? Entonces cualquier profeta hoy se levanta, cualquier apóstol hoy se levanta. ¿Sobre qué está levantado? Sobre lo que ya está puesto. Pero nadie de ellos puede ser otro fundamento, sino ya están levantados sobre la iglesia. ¿Me explico? Entonces la iglesia, primero Jesucristo, es el Hijo de Dios, es el Salvador, el autor de todas las cosas. Dice la Biblia, sin Él nada de lo que hubiera sido hecho. Cristo, dice la Biblia, el que desde antes de la fundación del mundo es el principio de toda la creación. Entonces no quiere decir que Cristo fue creado, sino que todo a través de Él, además, todo alrededor de su obra redentora. Cristo ya estaba destinado. Toda la creación surge del Mesías, el Cristo, pero Cristo dejó establecidos a quienes pudieran testificarnos de su verdad. ¿Quiénes fueron? Los profetas y los apóstoles. Sobre aquel testimonio de los que lo vieron, lo oyeron directamente, sobre aquel testimonio está edificada la iglesia. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ya la iglesia fue edificada. Entonces si de repente surgen nuevos profetas y nuevos siervos y nuevos apóstoles, todos estamos edificados ¿sobre qué? Sobre lo que ya está edificado. Entonces jamás serán como los 12 apóstoles, jamás serán como los profetas del Señor. Hasta aquí estamos claros, ¿no? Sí. Así yo podía responder a los ministros que me preguntaban, ¿hay apóstoles? ¿Hay profetas en este tiempo? Sí, pero no es como en aquel tiempo que sus palabras fueron doctrina, sino más bien es un tiempo en el que solamente sobre lo que ellos ya nos explicaron, nosotros volvemos a explicar, compartir. Entonces yo aquí de repente hablo profecía, porque en el nombre del Señor yo les hablo con esperanza y les digo lo que va a pasar con ustedes si siguen la voluntad de Dios, ¿no es así? Y también a veces hablo con advertencia y les digo lo que sucede a los que no confían en Dios y viven confiando en sus propias obras y en su propio camino y lo que puede suceder a ustedes. Esto es profecía, la exhortación que viene de parte de Dios sujeta a los profetas, sujeto a lo que ya está escrito. Y de repente les hablo con diferentes dones y manifestaciones, no solamente yo, sino todo aquel que comparte la palabra. Entonces de esta manera Dios finalmente ha edificado su preciosa iglesia. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante que nosotros sepamos qué cosas son inventadas, ¿no? Y qué cosas son realmente del corazón de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos comprobar propiamente, que estén conforme a una ley, a un estándar, a un formato. Pero nosotros debemos determinarlas siendo sensibles a la voluntad de Dios. Pero como les decía, no es una voz que viene del aire. Nosotros no por el aire captamos a Dios. Como les decía hace un momento, no estoy diciendo que no puedan de repente experimentar una manifestación. Entonces sería ser muy cerrados. Pero si esa manifestación les dice algo que no está comprobado con los profetas o con los apóstoles, ¿de dónde la sacamos, hermanos? Entonces hay mucho de esto en este tiempo en la iglesia. Muchos que ahora escuchan en el aire. ¿De dónde sacaron eso? Dios me está hablando ahora. Yo casi puedo decirles que si le está hablando ahorita del aire,
El príncipe de la potestad del aire no es Dios. En otro tiempo vivimos conforme a esas corrientes, dice la Biblia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. De los pensamientos, es muy complicado que ustedes de los pensamientos realmente reciban la voluntad de Dios, porque en otro tiempo vivíamos conforme a aquella voluntad de la carne y de los pensamientos, haciendo por naturaleza, dice, las cosas que son de los hijos de ira. Pero ahora no. Ahora nosotros vivimos por la palabra de Dios. Amén. Hay muchas cosas muy hermosas en esta vida. Vamos a ver Gálatas capítulo 3. Perdón, Gálatas capítulo 5. Pongo a sufrir a los de staff cada vez que digo versículos sin la dirección, ¿verdad? Gálatas 5, y miren el versículo. Ay, perdón. No, 5. Versículo 16. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir a los frutos del Espíritu, el versículo 22. ¿Listos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta ahí. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero dice algo, contra tales cosas, ¿qué? Claro. Entonces el hecho de que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para nada quiere decir que nosotros vamos a andar en la carne. Quiere decir muy diferente, que la manifestación en nuestra vida va a ser otra, la del Espíritu. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu? Pues estos frutos preciosos, ¿no los quieren en su vida, hermanos? Yo sí los quiero. ¿O quieren los de la carne? Miren el verso 16. Mejor, sí, vamos a leerlo, el 16, miren. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces todas estas cosas, el fruto de la carne, nosotros venimos huyendo de ellas, ¿no es así? El problema es que nunca mediante la carne nosotros podemos vencer estos instintos. Es decir, nunca por el esfuerzo o la capacidad del hombre estas cosas se pueden vencer. Pero por el Espíritu. ¿Qué quiere decir por el Espíritu? Bueno, nosotros ya sabemos por el libro de Gálatas, que quiere decir por el oír con fe. Oír la palabra de Dios poniendo la esperanza en que es la palabra de Dios la que obra en nuestros corazones, en nuestra vida. Amén. Entonces, andando por el Espíritu, el fruto es otro. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Quién no quiere estas cosas en la vida? Ay, Señor, de eso pido mi limosna, ¿no? Entonces el Señor nos invita, anden por el Espíritu. Los que andan por el Espíritu no están bajo la ley. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo son los que andan bajo la ley? Hoy el Señor Jesucristo nos explicó cómo se vuelven hipócritas los que están bajo la ley y se inventan cosas que ni siquiera son del Señor. Así, cuando nosotros somos seres que solo estamos buscando qué está permitido y qué no está permitido, realmente somos seres muy hipócritas, porque solo queremos ver la manera de salirnos con la nuestra. Este es el gran problema, que no sabemos qué es recibir el corazón.
Nosotros no estamos ante Dios para que Él cumpla nuestros caprichos, hermanos. Si alguien pensó que Dios está para nosotros para cumplir nuestros caprichos, nuestras voluntades, se equivocan en gran manera. Hermano, arrepiéntete. ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta en mi vida? ¿Cuál es la raíz de todos mis sufrimientos, de todos mis fracasos, de todos mis desvíos, de todos mis dolores? ¿Cuál sería la raíz? Mi razón, dice la hermana Ana, confiar en mí mismo. ¿Qué más? Mi propia justicia. ¿Qué más? Mi rebeldía. ¿Se dan cuenta que toda la raíz siempre está en el mí? En el yo. Mi capricho, mi voluntad siempre ha sido lo que me ha llevado a ¿qué? ¿A la felicidad? Sí me lleva a donde yo quiero, ¿no? Siempre nosotros estamos inmersos en ese meme que dice expectativa y realidad, ¿no? La expectativa es que todo me va a salir hermoso, ¿no? La expectativa como los comerciales que salía de cerveza, ¿no? ¿Saben cómo son los comerciales de cerveza, no? ¿Los han visto? Toma sol, ¿no? Y sale un muchacho que estaba aburrido ahí, solito, y de repente se ilumina todo su mundo. Y aparece en una fiesta con un montón de modelos y feliz, y no, hombre, la pasa de lo lindo. Por cierto, dice, evita el exceso, ¿no? Y entonces en el comercial el muchacho termina en un pachangón, en el éxtasis de su vida, ¿no? Y se vuelve un hombre exitoso, ¿no? Y todas lo ven y quieren estar con él, ¿no? Eso es lo que sale en la expectativa. ¿La realidad cuál es? ¿Cómo termina? Termina tirado en un rincón, perdiendo a su familia, maltratando a todo el mundo, perdiendo su dinero, tirado en una esquina, ahí todo. Una vez un amigo hasta estaba comiéndose su vomitada, ¿no? Orinado, nadie quien le haga caso, ¿no? Porque ninguna mujer que se respete o que valga la pena va a irse a meter con un tipo tirado en una esquina todo emborrachado que gasta su dinero en eso. ¿Cómo terminaría en la realidad? Expectativa, realidad, ¿no? Entonces, ese es el gran pecado nuestro. Siempre queremos seguir nuestra voluntad y queremos que Dios esté allí como el genio de la lámpara maravillosa para hacer lo que queremos. Pero hermanos, si Dios nos hace caso de lo que nosotros queremos, ay, de verdad, qué esperanza, qué esperanza. Más bien nosotros venimos huyendo de eso y estamos expectantes de lo que Dios quiere hacer. Hace poco mi hijo me compartió algo que el pastor Pablo Shin le dijo. Mi hijo tenía mucha duda y miedo en su corazón, porque decía que no estaba muy seguro de la vida que dio, que el seminario, que realmente que el seminario es para él. Y él tenía otra expectativa de la vida. Y entonces en el seminario, que recibe fuerte entrenamiento, a veces se siente un poco frustrado, ¿no? Porque él quiere vivir como él quiere. Entonces, ¿qué le contestó el pastor? Yo cuando escuché su respuesta, yo dije, ay, Dios mío, yo me hubiera tardado como 2 horas en responderle. Sin mucha vuelta, el pastor le dijo, cuando Jesucristo nació en este mundo, solo vinieron los pastores y algunas personas. No vinieron los grandes maestros, ni los grandes rabinos, ni los grandes israelitas a recibir al Señor Jesucristo a este mundo. Unos reyes del oriente, unos pastores, gente que no tenía nada que ver con el linaje del pueblo escogido. Pero los fariseos, los maestros, aunque sabían de la profecía, pero no quisieron venir a contemplar el nacimiento del Mesías. ¿Cuál es la razón?, le preguntó el pastor. Porque en su corazón ellos ya tenían una expectativa de cómo debía ser su Mesías. En su corazón ellos tenían la idea de un gran caudillo, ¿no? Alguien que naciera de un relámpago, ¿no? Que los liberaría de una forma humana del yugo de Roma, que establecería el reino de Israel por todo el mundo, un reino físico. Ellos pensaban en este Jesús. Y cuando vieron al Jesús que nació en un establo de Belén, ¿no?
y dijeron, no, ese Jesús no es el que nosotros estamos buscando, ¿no? No, ellos esperaban otro Jesús porque tenían otra expectativa y se perdieron del Jesucristo verdadero y precioso que hoy nosotros tenemos. Entonces le dijo el pastor, así tú ya tienes en tu corazón dibujado cuál es tu expectativa de la vida. Pero un gran artista jamás puede, sobre lo que ya está dibujado, puede arreglar algunos detalles, puede restaurar algunas cositas, pero nunca tú experimentarás realmente el corazón del artista en un dibujo de otro. ¿Me explico? Sino que solamente será una corrección o mejora de lo que ya estaba escrito o de lo que ya estaba dibujado. Pon a un arquitecto, a un ingeniero, a un artista, a un cocinero, a un gran chef. Dale la receta que tú quieres que él mejore, la puede mejorar. Dale la receta que tú quieres que él prepare, te la puede preparar, pero nunca será lo mismo que tú le digas, sorpréndeme. Entonces cuando tú al chef le dices, mira, con estos ingredientes, hazme algo que sea de tu corazón, entonces él te va a dar algo, una obra maestra, algo original, ¿no es así? Yo conozco varios amigos arquitectos y les frustra que siempre tienen que trabajar sobre proyectos ya hechos. ¿Saben cuál es el máximo de un arquitecto cuando les dicen, haz tu proyecto, ¿no? Te lo financiamos. Él dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿Se siente feliz? ¡Ay, entonces yo voy a poder crear mi propio diseño! Sí, tu propio diseño. ¡Ah! Se siente feliz, pero le hacen hacer algo que ya está hecho. Se siente como, sí, pues me pagan, ¿no? Y un dibujante también. Hay los que pueden crear un dibujo, ¿no? Pero algunos dicen, no, te traigo para que me lo restaures, pues me pagas, pues lo hago. Entonces el pastor le dijo a mi hijo, sobre tu dibujo tú limitas mucho a Dios. Porque mi hijo le decía, yo eso sí, sé y quiero que mi vida no sea una vida hecha en serie. No quiero una vida que esté hecha como de fábrica, ¿no? Yo sí quiero que mi vida tenga un propósito, tenga un sentido, que mi vida sea especial, pastor. Yo creo que Dios me llamó a que mi vida fuera una obra original. Y entonces el pastor le dijo, ¿y luego? Pero tú tienes ya tu dibujo, eso no es original. Porque tiene miedo en su corazón. Porque él mismo lo confiesa, ¿no? Tiene miedo en su corazón que lo que Dios dibuje no vaya a cumplir con la expectativa que tenemos. Entonces nuestra gran maldad, no solo a él le sucede, a todos nos sucede, ¿no es así? Y si dibuja algo que no me gusta, si le pone ahí una columna donde no quiero, si le pone mayonesa, yo le tengo que decir qué le ponga, qué no le ponga, qué le quite, qué colores ponga, qué color no le ponga. Pero es muy diferente el que tiene el corazón abierto, el comensal que se sienta en la mesa y dice, a ver, lo que me traigas, quiero probar lo que tú preparaste. Una vez yo vi en el menú una pizza con pistache. Cuando yo le vi que decía pistache, yo dije, y pepita, tenía pistache y pepita y otros ingredientes. Pero yo solo me acuerdo de esos porque cuando los vi dije, pero el pizzero me dijo, pruébala, era su creación. Y entonces cuando yo la probé, ¡oh, qué barbaridad! Estaba deliciosa. Yo tengo algunas pizzas que han quedado en mi memoria porque yo soy fan de la pizza. Y tengo unas pocas pizzas que cuando me preguntan, ¿cuál ha sido la mejor que has probado? ¿No? Mi esposa le da risa porque dice que cuando pasan mujeres yo no es que ando volteando a ver, ¿no? Pero cuando hay comida yo sí volteo. Entonces mi esposa ve letreros de pizza y dice, ahí está mi socia, dice mi esposa. Sí, ahí sí se me hace, hasta la baba se me sale, ¿no? Y entonces, por eso mi esposa me suele hacer esta pregunta, a ver, ¿cuál es la que más te ha gustado? Aquí hay un hermano que sabe preparar pizza, entonces ha de querer escuchar su nombre, ¿no? Y pues no voy a decir nombres, pero entre aquellas que se quedaron en mi memoria de toda mi vida, se encuentra esa de pistache. Me sorprendió en gran manera. Al principio yo no quería, guácala, pistache en una pizza, ¿qué tiene que ver? Pistache en un helado.
o en otra cosa, ¿no? Pero en una pizza. No, no, ustedes tenían que probar esa pizza tan original, tan buena. Y él estaba feliz. Me dijo, ¿qué tal? ¿Te gustó? Claro, me encantó. Así es lo que Dios hace en nuestras vidas. Algunas cosas que está haciendo nos hace sentir como de que, ay Señor, pero es que este ingrediente no me gusta. He aquí los ingredientes, ¿no? Entonces algún hermano se sienta y ve a su esposa y dice, ay Señor, pero este ingrediente seguro que lo quieres dejar aquí. Ve a su hijo y dice, ay Señor, pero es que con este ingrediente solo amarga, Señor. Esta hierba no va ahí, Señor. Algún hermano viene a la iglesia y ve al otro hermano y dice, como que ese ingrediente en la iglesia no va. No, amados, no es así. Todo lo que Dios le pone tiene su sazón, tiene su propósito, porque Dios no solamente cocina para que sepa rico, también para que nos haga bien. ¿No es así? Y mezcla todo, y todo tiene su tiempo y su sazón. Yo escuché una vez a un cocinero y decía que para él lo más importante, o sea, donde se encontraba el sazón de las cosas, no era realmente en la manera en la que mezcla los ingredientes, sino en los tiempos. Él me decía, respetar los tiempos es muy importante para el sabor. Y entonces yo he aprendido muchas cosas, ¿no? Porque me gusta la comida. Y pienso en Dios, cómo cocina, cómo hace para nosotros. Todo lo hace tan perfecto, tan precioso. Entonces el pastor así le explicaba a mi hijo, cuando Dios encuentra un lienzo en blanco, hace su obra maestra. Cuando encuentra una cocina limpia, hace su obra maestra. Pone allí picante, cualquiera que pruebe el picante la primera vez dice, ¿qué es esto? Es veneno. No sabe que el picante, el que ya conoce el picante dice, sin picante, no sabe. ¿Sí o no? Entonces todas estas cosas el Señor nos va enseñando porque nos quiere hacer disfrutar cosas que nosotros originalmente nos negaríamos. Pero cuando las conocemos y las descubrimos son preciosas, así como los hermanos, así como la familia, así como los ministros, así como la iglesia, así como la palabra, ¿no es así? Y al principio nos sabe picante, nos sabe amargo, nos sabe raro, pero a medida que lo vamos probando empezamos a agarrarle el saborcito y decimos, imagínate dónde estaría yo si siguiera con mi prejuicio, ¿no? Pero ahora Dios me está enseñando cosas muy hermosas de la vida y está poniendo a mi lado gente muy preciosa en mi vida y está haciendo su voluntad y a veces pone algo que yo digo, ay Señor. ¿Nunca vieron a este dibujante que salía en un programa de televisión que se llamaba Bob Ross? Me encantaba. Empezaba a hacer un dibujo y yo decía, va por aquí, va por aquí. Y de repente lo cambiaba todo. Y yo decía, ya lo arruinó. Y de repente lo volvía a hacer precioso. Y yo decía, wow, está hermoso. Y de repente ponía una mancha ahí en medio. Y yo decía, ¿cómo? Era un lago tan bonito. Le puso un palo ahí en medio. ¿Qué tiene que ver? Y de repente eso se convertía en un paisaje precioso. Él, yo creo que lo iba haciendo a propósito. Voy a terminar de hacer un dibujo, decía, y luego le voy a poner encima otra cosa que parezca que lo arruiné, pero lo complementa. Y así, de esa manera, ¿nunca lo vieron? A ver, los que nunca vieron a Bob Ross dibujando, tienen que buscar en internet, en YouTube, ¿no? Así es como Dios va dibujando nuestra vida. De repente Dios puede hacer algo, pero no quiere decir que Él no nos va a dar lo que esperamos. En la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Entonces Dios sabe lo que ha preparado para nosotros, pero a nosotros nos da mucha angustia, mucho miedo dejar nuestro lienzo en blanco. ¿No es así? Yo también cuando llegué a la fe, yo ya venía de una vida muy descarrilada. Por eso en algunos momentos en los que a mí se me preguntó cuál es tu sueño, qué quieres de la vida, la verdad es que yo no tenía nada. Entonces para mí ponerme en blanco no fue nada difícil. Yo dije, ya estuvo. Todo el origen de mis fracasos, mis amarguras y mis sufrimientos estuvo en lo que yo dibujé. Así que si Dios me pide para que yo deje todo en blanco, con ganas, ¿no? Aquí está, Señor, tu lienzo fracasado, tu lienzo que ya no tiene nada que aportar. Lo que tú me muestres, eso yo quiero. Lo que tú me mandes, eso yo acepto, Señor.
Por eso para mí, en un tiempo de mi vida, todo lo que él empezó a dibujar a mí me parecía sorprendente y precioso. Pero cuando ya había algo más o menos dibujado, ya empiezo a aplicar mi propia dirección. Ay, Señor, ya me gustó, ya me gustó. Y si aquí le pones esto, y si aquí le quitas este que no me gusta tanto, y mejor le haces así. Oh, ¿no que en blanco? Bueno, pero es que ahora ya quiero algo. Uno limita así lo que Dios va haciendo en nosotros. Y algunos se siente que Dios no ha hecho mucho en él. La pregunta sería, ¿le has dejado espacio? Ok, dentro de tu lienzo. El pastor, ¿cómo le dijo a mi hijo? Sí, Dios puede mejorar. Dentro de tu lienzo, Dios puede tomar alguna partecita que le hayas dejado y hacer algo bonito. Ahí está el testimonio de alguno que dice, sí, cuando recibí salvación y empecé a caminar con Dios, Dios hizo esto en mi vida y todo lo demás, ay, no, todo lo demás sigue igual. ¿Por qué? Porque solo en un pedacito lo dejaste hacer algo. Todo lo demás ya estaba hecho por ti. ¿No es así? Y algunas cosas el Señor puede corregir, mejorar, aportar, pero sobre lo mismo. Nunca será una obra original. ¿Qué quieren en la vida, hermanos? ¿Una obra maestra hecha de Dios? ¿Obra original? ¿O un platillo versión de Dios? ¿No? Pero que ya estaba hecho por nosotros. Y el pastor mencionaba que así hay diferentes tipos dentro de la iglesia. Pero el mejor de todos, el lienzo en blanco. El que tiene la capacidad de borrar su prejuicio, tiene la capacidad de borrarse a sí mismo. ¿Me explico? Como aquellos fariseos, si hubieran podido borrar su prejuicio que tenían de Jesús, hubieran recibido al Cristo verdadero. Así también nosotros, por tener muchos prejuicios acerca de qué es la felicidad en la vida, queremos a fuerzas que Dios nos entregue eso. Por tener muchos prejuicios acerca de lo que es realmente valioso en la vida, queremos que Dios nos entregue eso. Por tener un prejuicio de lo que es el avivamiento del Espíritu Santo, andamos buscando eso. Entonces luego no se pregunte por qué es engañado. ¿Me explico? Porque Satanás, el único poder que tiene sobre nuestras vidas es el engañar. Pero engaña al que también le gusta ser engañado. Porque Satanás te da lo que andas buscando. Miren, en las iglesias, qué tristeza me da ver a alguien que piense que el equivalente de avivamiento de Espíritu Santo es que en la iglesia haya o escándalo, o emocionalismo, o manifestaciones milagrosas. He visto los lugares con muchas manifestaciones milagrosas, pero al mismo tiempo que hay manifestaciones milagrosas, decirse tantas herejías. He visto los lugares que aunque hay manifestaciones milagrosas, al mismo tiempo que hay manifestaciones milagrosas, también tanta inmoralidad, tanta maldad y tanto pecado. ¿Qué tiene que ver con Dios? Y por otro lado, he visto los lugares que ustedes no imaginan, que podríamos pensar, ¿aquí qué avivamiento del Espíritu Santo puede haber? No alaban brincando, saltando, haciendo gran aspavientos, sino sentados cantando himnos. Pero en las vidas de aquellos que cantan los himnos, realmente esos himnos son verdaderos. ¿No es así? Realmente aquellos testimonios cambian, transforman sus corazones y sus vidas. Realmente aquellos que están ahí están atentos a la palabra profética más segura. ¿Qué otro avivamiento quisieran? Que las almas pudieran creer al Evangelio, pudieran recibir la salvación y pudieran tener esperanza por Jesucristo. ¿Qué más avivamiento queremos? Que el hecho de que la palabra de Dios tenga poder de obrar en allí en donde mis esfuerzos no pudieron obrar. Seres llenos de debilidades, de dificultades, de adversidades, de defectos, pero que cuando reciben la palabra de Dios, tal cual fuera como que Dios dibuja en él, en su vida se manifiesta la obra de Dios. Ese sería el avivamiento. Personas que realmente se vuelcan a conocer a Dios, a andar con Él, a caminar con Él. ¿No es así? ¿De qué tiene que ver con una gran manifestación que momentánea de 5, 10, 20 o media hora o 3 horas? Sino el avivamiento de una vida que realmente puede permitir que Dios dibuje en ella. Amén. Pero me da tristeza de repente escuchar, hubo un gran avivamiento en tal lugar. ¿Y cuál fue el avivamiento? Pues que todo el mundo hablaba en lenguas, que todo el mundo se caía, que había muchos profetizando. Me entristece.
ese no es avivamiento. Que yo diga que eso es malo, que es del diablo, tampoco. Pero a mí no me garantizan esas manifestaciones que hay un avivamiento. A mí lo que me garantiza que hay avivamiento es la palabra de Dios. ¿No es así? A mí lo que me garantiza que hay obra y mover del Espíritu Santo es en las vidas de las personas los frutos del Espíritu. ¿No es así? No dice, los frutos del Espíritu son hablar en lenguas, caerse, flotar, adivinar el futuro. Nunca dice eso. Esos son, pues podríamos ponerlos en los dones del Espíritu. Pero los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Ese sería un verdadero avivamiento. Que predicando el Evangelio las almas reciban la salvación. Eso sería un verdadero avivamiento. Corazones que tienen la capacidad de borrar su prejuicio y decir, sí, todo esto es mi idea, pero la borro para que Dios ponga la suya. Amén. ¿Qué idea ustedes tienen de felicidad? ¿Saben? Muchas personas están buscando el avivamiento del Señor, el Espíritu Santo, el mover. Y entonces quieren encontrar cuál es su prejuicio que ya tienen contemplado, cuál es el dibujo que ya hicieron. Un pastor que se quita el saco, que le hace así, ¡fua, fua! Y la gente ¡fua! Y se cae como si fueran kamehamehas. Y donde no ven eso, entonces dicen, no hay avivamiento. Y puede ser que tengan el avivamiento en su nariz y no lo vean porque ya lo tienen dibujado. Y esto es lo que sucede ahora. Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Una voz en el aire? Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la voz que habla desde el corazón por la palabra de Dios. Amén. Y por el enviado de Dios, que se sujeta a la palabra de Dios. Pero no tiene nada que ver con otra cosa. Hace tiempo yo estaba en la iglesia en Puebla predicando. Nuestro culto, como ustedes lo conocen, tan solemne, a la vez sencillo. Pero hay manifestación del Espíritu Santo. Por eso a algunos no les gusta, sienten que, ¿no? Que les golpea porque golpea la carne. Y algunos otros sienten la esperanza y la paz. ¿Y qué pasa? Esta persona vino a nuestro culto y me dijo, está hermoso, la palabra preciosa. Lo único que te falta es avivamiento del Espíritu Santo. Por eso traigo yo ese trauma. Y le dije, ¿pero qué es lo que para usted es avivamiento del Espíritu Santo? Porque yo siento que estamos avivados por el Espíritu Santo. Pues ¿cuál otro avivamiento que su salvación? Y entonces ella me dijo, no, pero es que falta poder. Y yo le dije, ¿y cuál es el poder del Espíritu Santo? Entonces me di cuenta, sus prejuicios. Yo le expliqué, imagínese que usted viene buscando una silla, aquí hay cientos de sillas. Pero si usted tiene la idea de que la silla es una bicicleta, y viene, ¿alguien tiene una silla? Y nosotros, sí, agarre la que quiera, y usted busca y busca, aunque tiene la silla en la nariz, no se puede sentar en ella. Porque tiene un prejuicio en su mente, ¿qué imagina? Bicicleta. Pues aquí nadie vino en bicicleta. Entonces la señora dice, no hay bicicleta, no hay silla aquí, habiendo cientos de sillas. Alguien viene buscando un concepto del Espíritu Santo que no aparece en la Biblia o que no es el centro de lo que realmente es el avivamiento del Espíritu Santo. Aunque aparece en la Biblia. Por eso digo, no es que satanizo eso, no. Está bien. Pero no es el centro, no es el núcleo. Entonces viene pensando, este es el avivamiento del Espíritu Santo, pero aunque tenga verdadero avivamiento en su nariz, nunca lo puede recibir. Como aquellos que, viendo al Señor Jesucristo que vino a este mundo, pero tenían su concepto de lo que debía ser el Mesías, ¿lo pudieron recibir? Y de la misma manera nosotros en nuestra vida, ¿podemos recibir el corazón de Dios? Si tenemos nuestro propio dibujo, difícil. ¿Qué quedamos que es la vida de fe? Exactamente. Para recibir el corazón, teniendo nuestro propio dibujo, se vuelve muy difícil. Por eso, cuán preciosa la palabra que el pastor nos dio, porque le dio a mi hijo, pero a mí también, a mi esposa y a ustedes también ahora, ¿no?
Dios va a hacer un precioso dibujo en ustedes. Y entonces el pastor, mi hijo le hizo una pregunta, pastor, pero ¿yo cómo puedo ver el dibujo? Ah, le dijo el pastor, eso yo te ayudo a verlo. Y yo me quedé sorprendido, qué precioso es estar en medio de la iglesia. Porque a veces Dios está dibujando, pero no somos capaces de reconocer el dibujo que está haciendo. Porque tenemos la vista muy pequeña, muy corta, solo ve el pedacito pequeño y dice, no le veo forma, Señor, abre tu vista. Pero es que no puedo, Señor. Yo te ayudo, te enseño a ver desde otra perspectiva, desde otros ojos. Amén. Por eso el pastor me decía, tendrás que supervisar la obra con mis ojos. Y yo, ay, Señor, mi vista es así pequeñita, pero la del pastor es así grandota. Cuando el pastor ese día me dijo, recibe el corazón, me cayó. Yo no estoy en la iglesia para aprender a ser ingeniero o arquitecto, sino para aprender la vida de fe. ¿Y la vida de fe qué es? Así es. No, eso va más allá de cualquier ley, hermanos. Les quiero explicar un poquito más, si me permiten. Los religiosos, legalistas, ¿por qué solamente están preguntando, ¿esto se puede o no se puede? ¿Esto es pecado? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Porque están viendo hasta qué punto pueden estirar. Es como el niño chiquito que le dices, no te salgas hasta ahí, y el niño un piquito más le pone su pie aquí, ¿no? Por no querer hacer caso, ¿no? ¿Qué hace? Pone nada más su pie, como diciendo, estoy adentro, pero solo puse el pie. ¿Pero qué está haciendo? Está midiendo, ¿no? Y luego, si tú lo dejas, ¿qué hace? Y la mano. Luego la otra mano. Y está viendo a ver hasta qué punto puede cruzar, ¿no? Así también los perritos, ¿no? Entonces yo a mis perritos siempre les enseñé qué es afuera y qué es adentro. ¡Afuera! Y el perrito se ponía así, afuera, pero ponía el hociquito adentro. Afuera, y se iba afuera, pero ponía la patita adentro. Afuera, y ya entendía que afuera significa nada del piso interior puede tocar, ¿no? Ese es un religioso. Porque en realidad quiere siempre salirse con la suya, pero quiere ver hasta dónde le permite la ley. Hasta dónde puedo hacer lo que yo quiero sin molestar a Dios. Pero siempre está lo que yo quiero en el centro. Pero nunca está dispuesto a borrar lo suyo para ponerlo de Dios. Por eso en vez de llevar una vida preciosa, de fluir del corazón de Dios, solo lleva una vida forzada, frustrante, ¿cómo podríamos decir? Hipócrita, ¿no? Y solamente se está reprimiendo todo el tiempo y aguantando todo el tiempo, y solo es feliz en los momentos en los que la línea se puede desdibujar. ¿Me explico? ¿Alguno de ustedes no se siente así en la iglesia? Se siente que más bien es como oprimido, como obligado, y entonces todo el tiempo está preguntando, a ver, pastor, ¿esto se puede o no se puede? ¿Esto es pecado o no es pecado? ¿Esto está bien o esto está mal? Un día una hermana, teníamos un evento, y esta hermana, ella quería el día de su evento, había planeado para irse con su mamá. Porque ella estaba harta, dijo, ya tantos retiros nacionales, esta vez yo no voy a ir. Y entonces yo dije, no va a ir la hermana, bueno, no va a ir. Pero ya saben que yo tengo una esposa. Y mi esposa normalmente ve a las hermanas. Y dijo, ¿y la hermana tal? ¿Por qué no va a ir? Ay, no sé, pastora, pregúntele. Y fue mi esposa y le preguntó. Y ella le dijo, no. Yo ya tengo mi dibujo. Le dijo, yo voy a ir con mi mamá porque nunca yo puedo ir con mi mamá. Porque en esta fecha siempre doy prioridad a la iglesia, ¿sí? Y entonces yo no quiero, y además no pasa nada. Ustedes siempre dicen que casi que nos vamos a morir si no vamos al retiro, y no pasa nada. No es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que es pecado no ir al retiro? Y mi esposa le dijo, adelante, hermana, no hay problema. La Biblia nunca dice que porque es pecado o no es pecado. Mi esposa le dijo, hermana, pero no estamos bajo la ley. Nosotros no nos movemos porque si algo es pecado o no lo es. Nosotros nos movemos porque si algo es la voluntad de Dios o no la es. Hermana, yo la respeto, su decisión, pero solamente dígame, ¿en algún momento a usted le interesó, le importó, siquiera lo intentó, orar al Señor y consultarle y preguntarle si Él está de acuerdo con que usted haga de esta manera? La hermana se quedó callada y la miraba.
Nunca, le dijo, no, nunca oré a Dios, nunca le pregunté. La verdad, pastora, ni me interesó saber. Eso, ni siquiera te acercaste a procurar buscarle, porque tú ya tenías tan dibujado, ¿no? Ya tenías tanto tu plan que no querías que el Señor te lo moviera. Pero te hago una pregunta, si tú vives con tu propio plan, ignoras el plan del Señor, ¿crees que de ahí puede surgir algún buen fruto? Si Dios es por nosotros, pero si Dios no es por nosotros, ¿mi plan me va a sostener realmente en mi vida? Y entonces ella se quedó sorprendida y le dijo, voy a consultarlo, pastor. Adelante, ore. Y ella fue. ¿Y qué dijo? Porque le había dicho, no voy a cancelar los vuelos. Pues que los cancela. Los redirigió para invitar a su mamá al retiro. Su mamá fue al retiro, recibió la salvación. La hermana estaba feliz. Tenía un tiempo alejada, pero regresó a la iglesia. O sea, aunque venía, pero su corazón estaba alejado. Ella regresó a la iglesia cuando vio que su mamá cuán feliz fue y ya venía con su mamá a la iglesia. Para mí fue un testimonio muy hermoso. No estamos bajo la ley, hermanos. Pero nosotros no es que estamos preguntando, digo, se vale, no me puedan preguntar, pastor, esto está bien, claro que se vale, porque en lo que vamos ejercitándonos en el discernimiento, pues necesitamos la guía, no hay problema. Pero a lo que me refiero es que no seamos seres cuadrados. En alguna ocasión A estará bien, en alguna ocasión B estará bien, pero en otra ocasión A no estará bien y en otra ocasión C no estará bien, ¿me explico? Y en una ocasión ni A, ni B, ni C, ¿no? El punto es, no, ni C. El punto no es establecer una norma, un sistema, sino aprender el corazón y percibirlo. El pastor a menudo habla de cómo nos casamos mi esposa y yo. Nosotros apenas acabamos de recibir la salvación, ni nos conocía. Y cuando nosotros le propusimos que nos casara, él dijo, yo no soy la iglesia no es una casa de banquetes, una organizadora de bodas. Pues si quieren casar, que se casen, pero no tengo por qué casarlos yo. No los conozco, ¿cómo los voy a casar si no conozco su testimonio? Pastor, pero nosotros los conocemos, el diácono Rafael y también el hermano Isaac y varios familiares de mi esposa que estaban en la iglesia y el pastor Emanuel Cruz le decían al pastor, ya nos compartieron su testimonio, sí son salvos, pastor, pero el pastor decía, pues yo no los conozco. Y él decía que no nos iba a casar, pues no era un requisito, la iglesia no hace así. Bueno, pues le llamé un día por teléfono. Pastor, queríamos invitarle para ver si usted... y dice que él en su corazón quería decir no. Él estaba decidido a decir no, pero que de repente dijo, sí. Sí, ¿no? Porque algo le impulsó a que era una voluntad de Dios. Allí en ese momento él vino a ver, dice que él cuando dijo sí, dijo ¿qué? ¿Por qué? Y su esposa sí le decía, hay algo allí. Entonces finalmente él nos dijo que sí, vino a casarnos, mi esposa también le llamó, dijo, bueno, tanto me insisten de esta boda, hay algo allí. Y quitando a un lado la norma, pudo tener sensibilidad. Entonces él, ¿qué testimonio da? Un día lo escuchaba predicar. Cuando se abrió la iglesia en Acapulco, él estaba compartiendo este testimonio porque los primeros enviados a Acapulco fueron el pastor Abraham y mi cuñada, la hermana de mi esposa. Porque cuando vino a casarnos a nosotros, aprovechó y también los casó a ellos. Y él, ¿qué dijo ese día? Si yo casándolos se convirtieran en evangelistas, en predicadores del evangelio, yo me la pasaría casando a todo el mundo, dijo. Lo que quiero compartirles es esto. Lo más importante en la vida del cristiano es recibir el corazón de Dios. Cada paso, cada decisión, cada momento, estar caminando con el Señor. Entonces el Señor no necesita establecerles un formato, un sistema, una ley, sino al caminar, al compartir con Él, vamos conociendo qué le agrada, qué no le agrada, en dónde se manifiesta, en dónde no se manifiesta, qué proviene de Él, qué no proviene de Él, qué nos conviene y qué no nos conviene y qué ha preparado para nosotros.
Y esa vista nuestra, que es tan pequeña y al principio no puede ver su dibujo, de repente se hace grande y lo puede ver. Y decimos, por aquí no es. Porque en el dibujo del Señor mi vida es por acá. Porque comenzamos a ampliar nuestra manera de pensar conforme a su corazón. Entonces yo ya entiendo por dónde no va mi vida. A estas alturas, cuando no veo todo todavía, pero veo un poco más, por lo que me ha enseñado Dios caminando con Él. ¿Y qué es caminar con Él? Pues con su palabra, con su siervo, con la iglesia. Y entonces he aprendido. Si yo no hubiera pasado el tiempo que pasé en Ciudad de México al lado del pastor, mi vista sería muy pequeña, no podría ver nada, me confundiría fácilmente. Pero por haber estado con Él, mi vista se amplió y ahora entiendo, ya vi por dónde me quiere engañar Satanás. Me quiere mandar aquí, pero por aquí ya aprendí, aquí no es el camino. El camino de la soberbia, de la altanería, de la autosuficiencia, de la independencia, ese no es el camino del Señor. El camino de creer, de hacer mis propias normas, de querer ser yo reconocido, cosas que me ha ido enseñando a través de su siervo, ¿no? Y ya entiendo, no, ese no va conforme al dibujo. En el dibujo que el Señor tiene de mi vida es así. Y así comenzamos a caminar, ¿no es así? ¿Qué esperanza hay en el corazón de ustedes acerca de sus vidas con respecto a Dios? Para mí es muy importante revisar, ¿estoy caminando conforme a ese dibujo o no? ¿Estoy caminando conforme a ese sueño que el Señor puso en mi corazón? ¿O este es otro de esos que de repente solamente son mi propia justicia, mi propio deseo, mi propia carne? No es tan difícil, ¿verdad? En realidad es un camino de relacionarme con Dios, relacionarme con la iglesia, relacionarme con los enviados del Señor. Y de repente todo parece muy claro y muy hermoso. Y también, si no parece tan claro ahora, no se preocupen, dispónganse. Dejen que el Señor comience a dibujar. Dejen que el Señor trate con sus vidas. No se desesperen. De repente, cuando vean, ustedes van a decir, como la pizza de pistache. ¡Wow, Señor! Los jóvenes, ¿no? Cuando vean a Dios, ¿a quién pone a su lado? ¡Ay, Señor! Te puliste, te luciste, ¿no? Pero no tengan su propio prejuicio. De sus hijos, hermanos, cuando vean cómo Dios dibuja a sus hijos, ustedes van a decir, ¡wow, Señor! Yo lo quería así, 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 pero tú me lo hiciste muy diferente, pero muy precioso. De la iglesia también, de todas las cosas de nuestra vida, el Señor hará algo hermoso. Pero borremos esos prejuicios equivocados. Las cosas preciosas, valiosas de la vida, dejen que el Señor nos las enseñe. No tengan su propio concepto, como aquella señora que tenía su propio concepto del avivamiento del Espíritu Santo. Y lo tenía en la nariz, pero no lo pudo ver, se fue, sin poder recibir la salvación. Porque ella tiene un concepto de salvación muy diferente que el que es. ¿Qué concepto tenemos de felicidad, de valor, de esperanza? Dejen que el Señor lo dibuje y que nos lo dé. Así serán ustedes muy felices. Ahora bien, esto era solo la introducción para entrar al tema de Jesucristo. Lo que les puedo decir es que en la palabra que leímos hoy aparecen los religiosos, que por tener su prejuicio de las cosas se estaban perdiendo de lo que el Señor Jesucristo, del corazón que el Señor Jesucristo quería poner en ellos. Así nos sucede a nosotros también, nos convertimos en fariseos, que solamente tenemos nuestros propios conceptos, pero el corazón de Dios lo ignoramos, porque queremos que el Señor actúe conforme a nuestra razón, a nuestra norma y sistema. Eso es lo que podemos aprender del pasaje de hoy. Pero un poquito más yo en la tarde voy a compartir, ¿vale? O sea, se los voy a terminar de explicar en la tarde.